Estamos en esta serie titulada Santiago, la práctica de la fe verdadera. Santiago, la práctica de la fe verdadera. El día de hoy, hermanos, tenemos el mensaje titulado La bendición más grande del soberano Dios. La bendición más grande del soberano Dios. Y vamos en este día a hacer algo que no es usual, sino que vamos a concentrarnos solamente en un versículo en este día, que es el versículo 18 del capítulo 1 de Santiago. Es el único versículo que vamos a ver de este pasaje el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículo de 18. Y lo lee así de esta manera, usted me puede seguir en la pantalla, que dice así: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Por qué no lo lee conmigo de una vez todos juntos? En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En este día, hermano, vamos a dividir este versículo, solo este versículo, en tres partes. En su primer parte vamos a ver la salvación soberana de Dios. La salvación soberana de Dios. En la segunda parte de este versículo vamos a extraer lo que la palabra del Señor nos dice sobre la salvación que es por medio de la palabra. Y por último vamos a ver cómo la salvación nos regenera, nos cambia, nos da un nuevo nacimiento. Entonces vamos a pedirle al Señor, quiero que me acompañe a orar en este momento para que Él hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hermanos, que este no sea un ejercicio de rutina, de domingos por la mañana. Que ese sea un momento, hermanos, en que su palabra, que es poderosa para cambiar al ser humano, penetre nuestro corazón, permee todo sentimiento de nuestro corazón, que se meta en nuestra mente profundamente, de tal manera que nuestras acciones y nuestra vida cambie para su gloria. Dios eterno, te damos a ti gloria y honor. Te damos a ti gracias por ser tan bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú compartes, que tú has regalado para tus hijos, Señor. Siendo un Dios soberano que no tiene necesidad de nada ni nadie. Siendo un Dios soberano que ha existido desde la eternidad pasada sin depender, sin estar dependiendo de ninguna persona, Señor, tú sigues siendo ese Dios. Y en esa soberanía, en esa autodependencia de ti mismo, tú has decidido salvar al hombre. Y nos has dado esa bendición de la salvación que no merecemos. Padre, ayúdanos en este día, a que a través de tu palabra, Señor, salgamos corregidos, confrontados, con convicciones vivas en nuestras vidas, que a través de tu palabra, Señor, podamos entender la gracia que se derramó sobre nosotros cuando tú nos diste la salvación. Ayúdanos a comprender, Señor, que en ningún esfuerzo humano pudiéramos haber logrado lo que tú lograste por nosotros. Oh Dios eterno, te damos gracias. Te damos honra y gloria. Ayúdanos, Señor, que al final de esta predicación podamos encontrar un corazón profundamente gozoso y agradecido. Una mente completamente determinada, con convicciones por sobre todo lo demás, de honrarte, de vivir para ti. Te pedimos esto, Señor, para el bien de tu iglesia y la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si nos metemos en línea, ya hoy en día ver cosas o buscar información es algo que está en la punta de nuestros dedos, ¿verdad?
En tiempos de antaño, en tiempos de la antigüedad, era muy difícil buscar diferentes datos del mundo. Inclusive hay personas que no conocían bien las escrituras y tenían que buscar alguna escritura que se les vino a la mente buscando a través de Google. Google se ha convertido el día de hoy como esa plataforma a través de la cual nosotros buscamos diferentes cosas. Pero quiero decirle una cosa, que no siempre lo que Google nos dice es verdad. Hay cosas que son equívocas o que están equivocadas dentro de la plataforma de Google. Por ejemplo, si usted busca en Google y quiere información sobre los puritanos, usted encontrará que Google le va a decir que era un grupo de protestantes. Los puritanos eran un grupo de protestantes que eran radicales del siglo XV y XVI. Y en el tono en que explica Google quiénes eran los puritanos, arrojan una luz negativa, oscura sobre estos hermanos que vivieron en este siglo XV y el siglo XVI. Pero en realidad, hermanos, si usted agarra la lectura, la lectura de los puritanos, si usted comienza a leer lo que los puritanos escribieron, usted encontrará que estos eran unos creyentes altamente comprometidos con vivir una vida cristiana pura para el Señor. Lo voy a repetir. Lo que Google debería de decir es que los puritanos eran un grupo de creyentes altamente comprometidos con vivir una vida cristiana pura para el Señor. De hecho, Thomas Watson, uno de los puritanos, fue el que documentó lo siguiente acerca del versículo que estamos por ver en este día. Y dijo, Thomas Watson, un pastor puritano y teólogo inglés, escribió, y cito: Dios no nos regenera mediante milagros o revelaciones, o sea, revelaciones privadas, sino por la palabra de verdad, la revelación que ha sostenido a través de todo el tiempo, hermanos. Así como la verdad engendra la gracia, también la alimenta. La verdad es el sello que imprime en nosotros la huella de su propia santidad. Es a la vez un espejo que nos muestra nuestras manchas y una fuente para lavarlas. Esa es la palabra de verdad. Esa es la Biblia. Eso es lo que dijo este pastor puritano y teólogo inglés Thomas Watson sobre este versículo que estamos a punto de escudriñar. Dios no nos regenera a través de milagros o revelaciones. Hoy en día hay personas que andan buscando experiencias. Y no estoy diciendo, hermanos, que la experiencia no hay que tomarla en cuenta. Por ejemplo, queremos que una persona que llegue por primera vez aquí encuentre caras sonrientes, que se le dé la bienvenida, que al final se le invita a que puedan recibir un regalo. Esa es una experiencia, que al final del servicio le invitamos a un compañerismo con café y pan. La experiencia está bien, pero de ninguna manera es la prioridad de la reunión como iglesia. La reunión como iglesia, hermanos, es de escudriñar su palabra. No es de venir a ver milagros o venir a ver un show de luces y de humo, sino es poder reflejarnos en esta su santa palabra, para que por medio de esta palabra del Señor, su gracia nos transforme, para que podamos ser sellados con la huella de su propia santidad, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo en nuestra vida vivimos y caminamos y somos los mismos que éramos antes? Este es el espejo, dice Thomas, que nos muestra nuestras manchas. La palabra del Señor es la que revela la condición triste y pecaminosa por la cual el hombre atraviesa. Pero también la palabra es la fuente de agua viva que podemos usar para lavar nuestras manchas, que Dios usa para lavar nuestras manchas.
Hermanos, la semana pasada vimos los versículos 12 al 17, pero creo que este versículo es parte de la misma unidad, o sea que la unidad es del 12 al 18, pero dejé este versículo aparte porque yo creo que Dios quiere que en este día veamos una gran verdad que la palabra nos enseña aquí en esta escritura, como a través de diferentes pasajes de la Biblia. Hermanos, vamos a ver en este momento la primera parte de este pasaje o de este versículo, un acto soberano de Dios. Dice así en la primera parte del versículo 18, en el ejercicio de su voluntad. En el ejercicio de su voluntad. Hermanos, sabemos que esta carta tiene un tono altamente práctico. No tiene un tono altamente teológico o de doctrina, sino que es altamente práctico. No es la teoría, sino ahora cómo debemos de vivir. Lo que se nos enseña es lo que predomina a través de estas páginas, de estos 5 capítulos del libro de Santiago. Pero hoy nos detenemos en un tema profundamente teológico, en donde se aborda, hermanos, la regeneración. Y usted preguntará, ¿qué quiere decir ser regenerados? El ser regenerados, hermanos, es recibir un nacimiento, renacer espiritualmente de nuevo. Es lo que el Señor ha hecho con cada uno de sus hijos. Debemos reconocer lo siguiente, hermanos. Los versículos 16, 17 y 18 son parte de un mismo tema, están entrelazados de esta manera. Ya antes de estos versículos, Santiago nos dijo que la tentación no viene de Dios. No podemos culpar a Dios por la tentación que atraviesa nuestras vidas y por la tentación en las cuales a veces caemos. No podemos culpar a Dios. Y el versículo 16, si usted tiene su Biblia abierta, usted podrá ver que Santiago hace un argumento en defensa de Dios y les dice a los judíos cristianos que estaban en la dispersión: no se engañen, no se engañen. Quien culpa a Dios se engaña a sí mismo. No se engañen, no pueden culpar a Dios porque la tentación no viene de Dios. Y el versículo 17, él cambia y dice, hace el argumento que más bien en lugar de recibir tentación de Dios, lo que recibimos es bien. Es bien de parte de Dios. El versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En Él, hermanos, Él es consistente, Él es inmutable. De Él solamente recibimos el bien, no recibimos la tentación. Y en este versículo 18 que examinaremos el día de hoy, Él ofrece un ejemplo de ese bien. Lo mejor que Dios nos dio, hermanos, es esa salvación. La salvación, hermanos, hace libres al creyente del pecado o del poder del pecado. Los hace libres de tener que caer en la tentación. ¿Quién o qué fue, hermanos, lo que movió a Dios para salvarnos? Es la pregunta a examinar el día de hoy. ¿Quién o qué fue lo que movió a Dios para salvarnos? Algunos de ustedes dirán, pues es que yo vivía una vida triste, pero decidí cambiar mi vida. En realidad yo no era tan malo como las demás personas, dirá algún otro. En realidad yo era una persona que merecía ser salvo. De todos los que hay en el mundo, yo era de lo mejorcito que había. Es una equivocación pensar que teníamos méritos para ser salvos. Nunca jamás nadie entrará al reino de los cielos presentando una hoja de vida con los méritos que le otorgaron el derecho para entrar al cielo. Jamás. Si no, vaya preparando usted su hoja de vida para presentarla aquel día y usted pensar que por su vida, por cómo usted vivió, usted entrará al reino de los cielos y verá que quedó pero demasiado corto. Quedamos demasiado corto. Es una equivocación pensar que teníamos méritos propios para ser salvos.
Y que Dios tuvo la obligación de salvarnos porque merecíamos la salvación. No merecíamos nada más que la condena eterna por nuestros pecados. Y todos hemos pecado. Todos hemos pecado. El que diga que no hace de la palabra del Señor o que intenta hacer de la palabra del Señor una mentira. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, hermanos, hemos fallado a esa meta gloriosa que el Señor estableció de perfección. El único ser que caminó por esa tierra, que pudo llegar a esa meta, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Pero la gente se engaña. La humanidad está engañada pensando que va a haber una salvación universal, que todos al final van a ser salvos. La gente se engaña pensando que ¿cómo es posible que Dios se atreva a, cuando yo esté delante del trono de Él, que me mande al infierno? Él no se va a atrever a tanta cosa. La realidad, hermanos, la verdad es que no teníamos mérito alguno. No podíamos de ninguna manera comprar la salvación. Ni siquiera, hermanos, buscábamos la salvación. No buscábamos la salvación. Ya el salmista había escrito sobre esto y lo leímos al comienzo del servicio en Salmos 14, 1 al 3. Léalo conmigo. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, toda la humanidad, hermanos, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Si usted fuera una persona que estuviese por encima de esta descripción, ahí hubiese dicho: no hay ni siquiera uno excepto, y póngale ahí su nombre. Pero el punto final de esta oración dice que no hay ni siquiera uno que busque hacer el bien. Hermanos, el estado del hombre es un estado tal que es tan pecaminoso, tan bajo, que si el Espíritu de Dios no estuviese en el creyente, nosotros seríamos capaces de hacer lo peor que puede pasar en esta tierra. Usted mira las diferentes noticias y mira a hombres y mujeres que han cometido homicidio, que han cometido delitos graves. Y seguramente en su mente usted los mira con asombro porque usted piensa que usted jamás pudiese llegar tan bajo. Pero nosotros todos tenemos la capacidad de hacer eso y mucho más. Sí, nos comparamos a los que están en death row, ahí condenados a muerte en la cárcel. Nos comparamos a ellos. Y decimos: nosotros no hemos violado, no hemos matado, no hemos hecho las cosas que han hecho esas personas. No hemos asesinado, hermanos. Pero la palabra del Señor no pone diferentes categorías de humanos, sino que nos pone a todos en una misma categoría. Todos estamos caídos, todos estamos necesitados de un Salvador. Esta descripción, hermanos, es una descripción del hombre en su naturaleza, sin Dios. Pero cuando Dios lava los pecados de una persona, en el momento que justifica a esa persona, Dios le da al creyente una naturaleza nueva y deposita su Espíritu Santo dentro de él. ¡Qué maravilloso, hermanos! Es el milagro más grande. Es el milagro más grande que podíamos nosotros haber recibido, en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio vida cuando estábamos en ese estado.
No, no era porque tú eras buena persona, no era porque hacías buenas obras, es porque Dios en su soberanía, Él ejerciendo su voluntad, lo hizo. Un religioso conocedor de la ley, hermanos, en una ocasión se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que haces tú si no viene de parte de Él. No hizo ninguna pregunta, pero el Señor lo aborda rápidamente y le dice, le responde a su salutación o a la manera como lo aborda. Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y más adelante le dice: el que no nace del agua y del espíritu, tienes que nacer de nuevo para ser parte del reino, para entrar en el reino. Hermanos, esto tenía al religioso confundido y dice: ¿cómo es posible que yo, ya siendo viejo, que una persona, un hombre siendo viejo, pueda volver a entrar al vientre de su madre para poder volver a nacer? Esa pregunta, hermanos, no debió de hacerla este fariseo. Un fariseo a su manera honraban la palabra, conocían la palabra, pero este no entendió lo que la palabra quiso decir. El fariseo debió de haber sabido lo que Ezequiel le dijo al pueblo en el capítulo 36, versículo 25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto es lo que Ezequiel les dijo al pueblo para una promesa del futuro, lo que iba a hacer del Señor. A un pueblo que estaba desviado, a un pueblo que iba tras los ídolos, que se gozaba en la injusticia, que no honraba a Dios, que se había olvidado de los mandamientos de Dios. Les dijo que Él haría esto. Él lo haría esto. En el acto de regenerar, hermanos, Dios nos limpia de nuestros pecados. Nos da un corazón nuevo y pone a su Santo Espíritu en el creyente. Nos hace nuevas criaturas. Y la salvación, hermanos, es un acto deliberado. Un acto planeado, un acto que Dios en su soberanía quiso hacer. Él ejerció su voluntad para salvarnos. No fue porque nosotros decidimos. Sin salvación estábamos muertos, sin voluntad para cambiar. Nos gozábamos en nuestros deleites, en nuestros pecados. Terminábamos de pecar y seguíamos pensando: ¿cuándo volveremos a disfrutar de este pecado? Estábamos muertos, dice la Escritura. Y qué maravilloso ejemplo de usar para podernos describir a nosotros, hermanos, muertos. ¿Cuándo usted ha visto un muerto que se ha dado cuenta de que está muerto? ¿Cuándo? La salvación es por voluntad de Dios. Hermanos, los que piensan que fueron ellos que tomaron la decisión de salvación, porque es que Salmos 14 nos dicen estas cosas. ¿Por qué nos pone en una categoría a todos? No hay nadie que busque el bien. Si usted piensa que usted fue el que tomó la decisión, explique estos versículos. Vamos a leer 3 versículos, uno tras el otro. Juan 1, capítulo 12 y 13 dice así: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién dio el derecho? Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, y fíjese lo que dice aquí, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si tú has nacido de nuevo, es por la pura voluntad de Dios, porque Dios así lo decidió.
No porque en ti hubiese habido mérito suficiente para la salvación. Él te salvó por su pura gracia, por su pura misericordia. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Nadie. Ahí no puede usted hacer una excepción y decir, bueno, nadie menos yo. No, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y si lo trae el Padre que me envió, yo lo resucitaré en el día final. Sáquele vuelta a ese versículo. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Hermano, quiero repetirlo. Ustedes no me escogieron a mí. Imagínense que todos estamos sentados en este lugar y el Señor Jesucristo se para aquí en este lugar, en este momento, y nos dice, nos mira a cada uno de nosotros en nuestros ojos. Ustedes a mí no me han escogido, yo soy el que los he escogido a ustedes. Y porque los escogí a ustedes, los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Yo los escogí, ustedes no me escogieron. Hermanos, Dios es el que salva por su voluntad, por su sola voluntad, porque Él es soberano. Nadie jamás llegará al cielo pensando, estoy aquí porque yo me lo merecí. Mis méritos lograron mi salvación. Nadie llegará al cielo con una carta de referencia de un pastor diciendo, este hombre, esta mujer necesitan y merecen la salvación. No. Lo único que nosotros contribuimos, hermanos, es nuestro pecado, nuestra necesidad de ser salvos. Estábamos muertos y Dios, Él es el que decide salvarnos. ¿Le alabamos por esto a Dios? ¿Le alabamos por esto a Dios? Lo voy a repetir una tercera vez la pregunta, pero no para que usted conteste, sino para que se examine a sí mismo. ¿Estamos alabando a Dios por habernos salvado? Y si usted dice amén, quiere decir que usted está viviendo la vida como Dios le ha mandado a vivir. Usted examínese a usted mismo. Aquí no está para que el hermano que está a su lado examine o diga o piense sobre usted. Usted solo con Dios. Señor, ¿qué tanto es mi vida de alabanza hacia ti? Después de que tú me diste la salvación sin yo merecerla, cuando tú decidiste en tu soberanía salvarme, ¿cómo estoy yo pagando? No porque le pongamos pagar a Dios, pero ¿cómo estamos reaccionando? Sería una mejor manera de decirlo. ¿Cómo estamos reaccionando a ese milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo para Él? ¿Lo alabamos por la bendición más grande que hemos recibido, que es su salvación? Y Él usa algo para salvarnos. El medio es la palabra. La segunda parte del versículo dice así: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, en esta sección del versículo se sigue recalcando quién nos salvó. Él nos hizo nacer. Y aquí usa la palabra apokueo. Eso quiere decir hacer venir de la matriz, dar a luz. Es Dios el que nos hizo venir en nacimiento, es Dios el que nos dio luz. Es interesante, hermanos, que Dios a través de Santiago usa un término que no se puede deshacer. Cuando un embarazo ha comenzado, cuando un bebé es engendrado en la matriz, no se le puede dar vuelta atrás, no se puede volver el reloj para atrás. Ese niño es engendrado en el vientre de la madre, y si salvo porque una persona tenga un aborto natural, que es
que se le venga al bebé, que el bebé muera en su vientre, seguirá, al menos de que con determinación diabólica ese bebé sea abortado con instrumentos no naturales, sino por un doctor, disque doctor, que mate al bebé en el vientre. Pero aquí Santiago usa este término de dar a luz. Cuando un hijo nace de padres, el parentesco no se puede deshacer. El parentesco está allí. Y hermanos, Dios da a luz una nueva criatura cuando Él nos regenera. Ya no somos la misma persona. Ya no somos el mismo ser. Juan 10:28 nos dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí el punto que quiero resaltar es que Él dice: yo les doy vida eterna. Podemos examinar más el ejemplo de un niño, hermanos. ¿Quién de ustedes, antes de ser concebidos, pensaron que me conciban? Yo quisiera nacer en tal fecha, en tal hora. Yo quisiera tener el pelo de este color y ser de esta estatura. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer eso? Nadie. Nadie jamás. Nadie jamás con anticipación ni tuvo conciencia que iba a ser engendrado, ni que crecía en el vientre de su madre, de que nacería en la fecha y la hora en que usted nació. Pero todo fue planeado y ejecutado por los padres. Quizás no de la manera como Dios planea las cosas, ¿verdad? Que Él lo sabe todo y decir el mismo segundo en que ibas a nacer, Dios ya lo tenía acomodado. Los padres quizás no de esa manera, pero ellos planearon, ellos se unieron y engendraron un bebé que después al cierto tiempo iba a nacer. De la misma manera fue Dios el que decide darnos vida, hermano. Nosotros no hemos decidido. Dios usa su palabra de verdad, la Biblia, para hacer esto, hermanos. La fórmula no es un testimonio. Hay personas que dicen, predica la palabra. Predica la palabra y cuando sea necesario, abre la boca. No se crea esa mentira. No se la crea. Y de cierta manera entiendo lo que quiere decir la persona que dice eso. Y en cierta manera podría decir, bueno, tienen algo de razón. Porque esa persona está tratando de decir, vive un buen ejemplo, vive un testimonio que sea puro delante de los hombres, que los hombres puedan ver que tú eres una persona que eres hija o hijo de Dios. Y es verdad, debemos de vivir la vida de una manera que honre a nuestro Padre, que honre al que nos dio vida. Pero muchas veces esta expresión se usa de una manera como decir, tu testimonio o la manera como tú vives es suficiente. Y eso no es verdad. Es la palabra, hermanos, la que regenera al hombre, la que justifica, la que lo hace nacer de nuevo. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la palabra del Señor la que salva, hermanos. La fórmula no es que des tu testimonio, aunque tu testimonio puede ser un puente que lo lleve a la palabra, que te lleve a la palabra, está bien. Pero no te enfoques en tu testimonio. El único testimonio que va a salvar es cuando la persona se da cuenta del testimonio de Jesucristo, como Él vino, estando en el cielo, dejó su trono. Se humanó, vino y se hizo como uno de nosotros, un siervo, se humilló hasta lo sumo, vivió una vida perfecta, murió y al tercer día resucitó y murió en el lugar de todo aquel que pone su fe en Él. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje del evangelio cuando uno le dice, ahora el Señor te llama a ti que tú lo sigas, que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y que le sigas a Él. La fórmula no es un testimonio, es la palabra poderosa de verdad. Romanos 10 nos enseña que nadie podrá creer si alguien
no les predica. O sea que Dios escogió la predicación para traer la salvación al ser humano. ¿Podía Dios hacerle así, nada más y salvarnos? Sí. Y si tú quieres hacerle esa pregunta en el cielo, que por qué no le hizo así nada más y nos salvó, en lugar de haber hecho todo lo que hizo, pregúntale, estás en toda tu libertad. Pero Dios así lo decidió. Y Pablo lo dice, a través de la locura de la predicación. No somos calvinistas extremistas, que hay calvinistas que dicen, no hay que predicar la palabra, no hay ni siquiera que predicarla, porque si Dios ya decidió quién va a ser salvo, ¿para qué predicamos la palabra? No, el Señor nos ha dado una orden de predicar la palabra. ¿Estás predicando la palabra? ¿Cuánta gente vas a atravesar el día de hoy? ¿Con cuánta gente vas a cruzar camino el día de hoy? ¿Con cuánta gente cruzaste camino esta semana que acaba de pasar? Que pudieses tomarte unos segundos para, un par de minutos para explicarle, para predicarle el evangelio de la palabra viva. Y no lo hiciste, y por lo tanto esa persona morirá e irá al infierno. Porque una cosa, hermanos, hay un dicho por ahí que dice, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Una cosa es decir, bueno, pues nunca supo, nunca escuchó el evangelio y fue al infierno. Otra cosa es decir, escuchó el evangelio, lo rechazó y fue al infierno. Además, hermanos, que Dios se ha revelado, ha dado una revelación general a toda la creación, a todo el mundo. En Romanos capítulo 1 nos dice que Él se ha revelado a través de la creación a todas las personas, pero han decidido rechazar a Dios. Dios ha escogido que la predicación de la palabra de verdad sea hecha para que por medio de la palabra nos demos cuenta de nuestra necesidad de salvación. Y la Biblia misma es la que nos muestra el camino a la salvación. Fíjese lo que dice Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Dios escogió su palabra para que nosotros fuésemos salvos a través de ella. Dios es que Él salva por su sola voluntad y usa su palabra por su sola voluntad. Así lo decidió Él. Hermanos, es necesario nacer de nuevo para ir al cielo. Querido oyente, es necesario nacer de nuevo para ir al cielo. Es necesario escuchar la palabra para ser movidos al arrepentimiento. Y Dios es quien salva y usa su palabra, la cual nos ha dado como una bendición para llevarnos a otra bendición que es la salvación. Pero el que es salvo, no solamente es salvo con un propósito. Y entre los propósitos hay muchos. Uno de ellos es darle la gloria a Dios. Otro de ellos es que somos salvos para ser apartados, para vivir lo que su palabra nos instruye a hacer. Es que por eso no podemos decir soy salvo sin la evidencia de las obras. No somos salvos por las obras, no podemos ganarnos la salvación por lo que hagamos, pero nuestras obras reflejan, evidencian nuestra salvación. Hemos sido regenerados para ser hijos. Es la última parte del mensaje, la última parte de este versículo. Dice, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. De sus criaturas. Hermanos, en su voluntad Dios salva usando la palabra.
Y una de las razones es para hacer primicias de sus criaturas. Recuerda, al principio de esta serie dijimos que, aparte de decir que el libro de Santiago era un libro con tono altamente práctico, también dijimos, hermanos, que y enseñamos y aprendimos que habían tonos judíos, con temas judíos, que aparte de citas directas también había alusiones al Antiguo Testamento. Y en el versículo 18 vemos una de esas alusiones. Habla de primicias. Y las primicias, hermanos, en el Antiguo Testamento eran la cosecha más temprana y la cosecha mejor, que se dedicaba exclusivamente a Dios. Si no entiende esto, hermano, no va a entender esta parte del versículo. Recuerde, las primicias eran la parte de la cosecha más temprana y lo mejor que se sacaba de la cosecha, y al mismo tiempo se dedicaba exclusivamente a Dios. ¿Entiende lo que eran las primicias? ¿Para quién eran? Para Dios. Y era lo mejor, lo más temprano. Hermano, Santiago les dice a los judíos cristianos a través de esta carta que ellos serían las primicias de las criaturas de Dios. Y cuando dice criaturas se refiere a hijos de Dios, las primicias de los hijos de Dios. Ellos sufrían la persecución y sufrían el desprecio de la sociedad, pero debían consolarse en que eran las primicias. Hermanos, ellos fueron los primeros de la era de la iglesia en ser regenerados, así lo entendemos. Ellos entendemos que Santiago los conocía porque ellos habían estado en la iglesia en Jerusalén y después fueron dispersos a diferentes partes de Roma, del Imperio Romano. Entonces ellos eran los primeros, como las primicias, los primeros de muchos más que siguieron y siguen siendo salvos. Pero hay una connotación clara aquí, hermanos. Estas primicias eran ¿qué? Apartadas para Dios. Apartadas y presentadas a Dios. Esto apunta claramente, hermanos, a un acto de santidad. Esto apunta claramente a ser santos. Usted sabe que la palabra santos significa apartados. Y usted sabe que la palabra del Señor le llama a aquellos que son hijos santos. Santos. Un propósito de Dios es que el creyente sea santo y apartado para Él. Santo o apartado para Él. Por eso vemos a Pablo decir en Romanos 12, versículo 1: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dios, hermanos, es quien salva usando su palabra para librarnos de la tentación y vivir para Él. Ese es el punto de Dios, salvarnos. Uno de los puntos. Dios de su voluntad nos salvó por su palabra para que vivamos para Él. Ese es el resumen de este mensaje. Dios de su voluntad nos salvó por la palabra para que vivamos para Él. Debemos vivir en santidad. Y eso que dice Primera de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Ya leímos el Salmo 14, nos dice claramente, ¿verdad? No hay nadie que busque. No dice, vuelvo a comenzarlo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él calmó su propia ira enviando a su Hijo a morir por los pecados que usted y yo hemos cometido, los que vamos a cometer. Nos debemos buscar ser santos como Dios es santo. Somos una nueva criatura. Ya no vivimos
el mismo hombre. Ya no estamos en la misma condición de humanos que en la que estábamos antes de venir a Cristo. Somos nuevas criaturas, ¿no? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, sí estás en Cristo. Si estás en Cristo, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Sabe lo que significa este versículo? Yo me recuerdo cuando yo estaba niño, hermanos. Yo creo que tenía unos 10 años. Pero yo me recuerdo bien, la palabra me hablaba. Estaba en una iglesia, en un tiempo de sesión de preguntas, en una conferencia donde el pastor, uno de los pastores que era parte de esa conferencia, se había divorciado y vuelto a casar. Y yo no sé quién hizo la pregunta, yo no la hice a los 10 años. Bueno, quizás tenía algunos 13 años, un poquito más grande. Y se le hace se hace una pregunta escrita, se la sacan de una canasta para contestar preguntas. Y la pregunta le decía algo así más o menos. ¿Es apropiado que un pastor, habiendo sido divorciado y habiéndose vuelto a casar, ejerza el ministerio? Y los pastores que estaban ahí presentes sacaron este versículo para decir, pues las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Esto está sacado completamente fuera de contexto. Primera Timoteo y Tito 3 nos dan los requisitos que debe reunir un pastor, un anciano. Y uno de ellos dice que sea marido de una sola mujer. Ahora, hay personas que explican esto de manera diferente, pero para allá ese texto hubiera sido más apropiado para contestar a esta pregunta. No esto de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Imagínense que alguien lea este versículo de recién convertido y diga, bueno, pues ya mi esposa la puedo dejar, porque ya mi vida vieja, eso quedó atrás. Las cosas viejas, y a lo mejor hasta le dicen así a su esposa, vieja. Pero eso no es lo que quiere decir este versículo. Este versículo quiere decir que hemos sido regenerados y por lo tanto somos diferentes. ¿Se recuerda lo que decía Thomas Watson? La palabra del Señor no solamente es la fuente que lava nuestros pecados, que nos limpia, pero antes de decir eso dijo que era el espejo que nos ayudaba a mirar nuestros pecados. Una persona no regenerada puede abrir la Biblia, la palabra, y leerla y decir, yo no entiendo nada de lo que dice esto. Pero para ti que eres cristiano, cuando tú lees la palabra, cuando tú te miras a través de la palabra poderosa de Dios, tú te debes mirar un espejo. Y te debe dar tristeza, hermanos. Te debe dar tristeza como tú pecas delante de Dios. Yo me avergüenzo, hermanos, de mí mismo. Si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría debajo de una mesa tapada con un mantel, no sé en dónde. Hermanos, cuando nosotros hemos sido regenerados, el pecado que aún obra en nosotros nos causa horror. Quisiéramos hasta tomar literalmente lo que la Biblia nos dice: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo.
quisiéramos tomar en serio lo que o literalmente lo que el Señor Jesús dijo: si tu mano es ocasión de caer, arráncatela. Es mejor que entres sin un ojo o sin un brazo al cielo que ir entero al infierno. Hermanos, has sido llamado. Has sido llamado para ser santos. No es posible que tú vivas en tu pecado. No es posible que tú y el pecado estén de acuerdo, que haya conformidad en tu vida con el pecado. No es posible. Somos nueva criatura. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, nuestros deseos. Seguimos batallando con nuestros deseos, con nuestras pasiones. Pero ese es el punto. Batallamos en contra. Nos equipamos para poder luchar en contra de la tentación. ¿Eres nueva criatura? ¿En verdad las cosas viejas han pasado en tu vida? Hermanos, Jesús fue quien murió para rescatarnos de la vida antigua. Y gracias a su muerte podemos ser regenerados. Jesús nos rescató de nuestra manera de vivir, hermanos. Fíjese la descripción del hombre. Así como vimos la descripción en el Salmo al comienzo, podemos ver que Romanos 3 nos dice: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es otra descripción del ser humano sin Cristo. No vivas como alguien que no ha sido regenerado. Juan 3:19 nos dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Somos apartados, somos santos, y entre más nos acercamos, esa luz nos va alumbrando. Y más alumbra, hermanos, esos rincones escondidos de nuestro corazón que antes estaban oscuros, que nosotros no conocíamos, ni el pecado que habitaba en nosotros. Y vivimos luchando en contra del pecado. Sí, estás en Cristo. Si no estás en Cristo, sigues disfrutando de lo mismo que Dios ya sabe, que tú ya sabes que no le agrada a Dios. Si no estás en Cristo, no has sido redimido, no has sido regenerado, no has sido justificado, no has sido apartado. Más bien sigue siendo hijo de ira. La ira de Dios que caerá sobre ti si no te arrepientes. Dios es el que da vida. Y termino con este versículo en Efesios 2, 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Puedes inclinar tu rostro, por favor? ¿Puedes cerrar tus ojos? ¿Puedes pedirle al Espíritu de Dios que examine tu vida en este momento? La palabra claramente nos invita a examinarnos a nosotros mismos para que confirmemos que estamos en la fe. Las cosas viejas han pasado si estás en Cristo. Ahora todas son hechas
nuevas. Hemos recibido un nacimiento nuevo. Hemos sido regenerados, renacidos de Dios. Si estamos en Cristo. Pero yo te quiero preguntar, querido hermano que me escuchas, ¿qué tan conforme estás con el pecado? ¿Se ha vuelto el pecado en tu vida algo ya de rutina? ¿Se ha vuelto el pecado en tu vida algo con el cual estés aprendiendo a vivir? Después de que tú no buscabas salvación, después de que tú no eras merecedor de la salvación de Dios, de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, ¿sigues viviendo una vida que no va en conformidad con el título que dices poseer, el de hijo de Dios? ¿Luchas con tu pecado como deberías de luchar? ¿Estás buscando ser santo como Dios nos manda a ser santos? Dios nos ha dado la bendición más grande. Dios en su soberanía nos ha regalado, nos ha dado la bendición de la salvación. Podemos alabar a Dios por eso. Alábale a Dios por su salvación. Pero no solamente le alabes, adórale también. Obedécele a Dios. Busca obedecer a Dios por su salvación. El ser apartado para Dios es vivir en santidad. Vive tu salvación en santidad, querido hermano. No sea que te encuentres engañándote a ti mismo. Examina. Pídele al Espíritu de Dios que examine tu corazón. Para ti que no eres cristiano, te quiero decir que Dios es el único que puede salvar. Y a Él le ha placido salvar al ser humano por la predicación de la Biblia. Entonces, ¿qué necesitas para ser salvo? Necesitas a un Salvador. Tú no te podrás salvar a ti mismo porque tú eres un pecador, dice la Biblia. Has mentido, has odiado, has tomado lo que no es tuyo, has pecado de diferentes otras maneras. Tú mereces la muerte, tú mereces el infierno, como dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú quieres salvación para ti, tendrás que venir ante Dios, reconocer tus pecados, arrepentirte por ellos, pedirle perdón, depositar tu fe en Jesús. Es solamente a través de Jesús que podrás ser salvo. Él es la palabra. Él es la palabra. Él vivió la palabra. Él murió de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia. Y al tercer día resucitó. Ven a Él. Pídele perdón. Pon tu fe en Jesús para salvación de tu vida. Amado Dios, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Qué maravilloso regalo, Señor, nos has dado, en el que nos has dado esta bendición, Señor, que nosotros no merecíamos, pero que a ti te plació en tu soberanía darnos. Señor, ¿de qué sirve que tengamos una congregación grande? Una congregación numerosa que solamente se reúna para el show, que solamente se reúna para satisfacer
su ego, para tachar la cajita de cosas que hacer el domingo. Yo te ruego, Señor, que la congregación aquí en Refugio de Gracia, cada uno, Señor, de la congregación, que cada uno sea parte de tu iglesia. Qué triste, Señor, sería que un día, después de haber escuchado la palabra de verdad, la palabra que regenera, que cambia el ser, alguien que estuvo aquí sentado semana tras semana, abra sus ojos en el infierno. No lo permitas, Señor. Salva, Señor, aquel que aún se encuentra fuera de ti, aquel que no está en Cristo. Y a los que somos salvos, Señor, ayúdanos a vivir para ti, a luchar en contra del pecado, a pelear, a no estar conformes, Señor, con el ofenderte. Ayúdanos, Señor, a ser santos como tú eres santo. No podemos sin ti. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Por eso venimos ante ti. Pero sabemos, Señor, que tú también nos das la capacidad, nos dotas, Señor, con la habilidad. Después de habernos libertado del dominio del pecado, Señor, nos ayudas para seguir luchando en contra de él. Gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande de ti que eres un Dios soberano. En el nombre de Jesús. Amén.